¿Y si te digo que hay certificación oficial por parte de las autoridades de que un hombre flotó y se desplazó levitando varios cientos de metros en presencia de decenas de testigos? Esto pasó en Tenerife y su protagonista fue uno de los santos místicos más formidables de la isla, Fray Juan de Jesús. El fin de semana pasado te brindé como contenido extra la entrevista que José Gregorio González me hizo en su programa La Isla Misteriosa sobre la portentosa figura de la sierva de Dios, Sor María de Jesús, cuyo cuerpo se conserva incorrupto. Si todavía no lo has visto, te invito a que veas el programa entero. El complemento ideal es este capítulo de Teología para Gente Corriente, en el que te voy a hablar sobre el director espiritual de esa santa, Fray Juan de Jesús. Espero que te guste y que genere tanta expectación como la anterior entrevista. Y recuerda, obligamos al algoritmo de YouTube a mostrar este contenido a muchas más personas si le damos like, nos suscribimos o directamente lo compartimos. Muchísimas gracias por tu apoyo. Detrás de los mayores logros del ser humano se esconde una facultad que nos define, la capacidad de asombro. Nos quedamos sin palabras ante el descubrimiento de un fósil milenario o bajo una aurora boreal. Nos maravillamos ante las imágenes que nos devuelven las ondas espaciales y los caprichos del universo. Y ese vértigo que nos produce nos impulsa a enfrentarnos al siguiente reto. Si nuestra capacidad de asombro no tiene fin, nuestro potencial tampoco. Buenas noches. Pongamos rumbo a las respuestas. Pongamos rumbo a la Isla Misteriosa. Bienvenidos a esta isla, un lugar junto al fuego desde donde emprendemos viajes a través del tiempo y del espacio por hechos y leyendas insólitas de Canarias. Para ello nos acompañarán nuestros 3 emisarios. Fray Diego, un franciscano llegado a nuestras costas tras la conquista de Canarias, dedicado al estudio de la historia y de las leyendas de las islas. El Dr. Williams, hombre de ciencia curtido en 1000 viajes, que a través de la razón y la lógica intenta explicar hechos insólitos. Y Petra Betancor, periodista comprometida siempre con la verdad, que trata cada uno de sus casos con un rigor encomiable. Son personajes de ficción, pero ellos nos ayudarán a recorrer los mundos del misterio real en Canarias. Empezamos ya con un viaje que revela las maravillas y las contradicciones que llenan de matices nuestro mundo. La geografía cristiana nos muestra toda clase de prodigios y milagros realizados por beatos y santos de la Iglesia. Bilocaciones, premoniciones, estigmas, don de lenguas. De un monje que profesó su fe en monasterios de Tenerife, se cuenta la historia de un vuelo fantástico sobre plazas y calles. El Dr. Williams recoge la curiosa y asombrosa crónica de Fray Juan de Jesús. Como hombre de ciencia, confío en que podamos desvelar los secretos que el universo nos guarda. No pretendo con ellos soliviantar a los creyentes, porque nos manejamos en realidades distintas, hasta que estas realidades tropiezan. Me pregunto qué diría Newton acerca de Fray Juan de Jesús. El que se dice que se elevó del suelo y atravesó el puerto de la cruz en un prodigioso vuelo. Y los fieles, como los apóstoles. Fray Juan de Jesús nació a finales de 1615. Ya desde niño sentía una inclinación hacia lo sagrado. Según los datos,
pues nos constan que tenía sangre guanche porque su padre era descendiente del menseidico, pero eso no lo constituyó en un niño especial de una familia noble o notable, no fue así. Está documentado su apasionado interés por las escrituras desde muy temprana edad, antes incluso de saber leer. He dicho esto en orden. Tuvo una infancia muy sacrificada porque era el único varón y tenía 2 hermanas, y entonces lo pusieron a aprender el oficio de hacer toneles con un familiar que se dice que era tío y que le daba mala vida. Le tenía animadversión. En vez de apoyarlo y ayudarlo, lo que hacía era castigarlo y ponerlo en ridículo. ¿Qué he dicho yo? Esto no está bien colocado. Quiero todo en su sitio. De un maestro que castiga las virtudes del alumno se puede esperar de todo. Pero hay cosas que nadie podía prever. Incluso en una fiesta de San Juan lo tiró a una hoguera y desde ahí perdió un ojo. Había sufrido mucho, aunque el sufrimiento lo había elevado a la categoría personal de penitencia, es decir, bueno, pues si esto que me está sucediendo, pues tengo que crecer con eso interiormente. Y quizás eso lo encerró más en sí mismo y acrecentó su devoción. Cuando el aprendiz de tonelero se convierte finalmente en maestro, se traslada al Puerto de la Cruz. En el Puerto de la Cruz, Fray Juan de Jesús tiene una vida de penitencia, en la cual él también quiere seguir profundizando en las virtudes cristianas. Fue además el momento clave en el cual él decidió que San Francisco era su inspiración. Y sigue su camino de expiación sometiéndose a penitencias. Él se hacía su cruz, celebraba con gran gozo el Día de la Cruz e incluso hacía recorridos cargando una cruz. Él iba al Peñón, en el Puerto de la Cruz, hacía oración como un lugar apartado. Entonces, durante un tiempo los vecinos del Puerto de la Cruz recordaban que aquel era el lugar donde Fray Juan iba a rezar. Lo que realmente le hizo popular entre la gente era no tanto su penitencia, sino lo amable que era. Por lo que sabemos, una persona de un trato muy afable, muy cariñoso, muy dado a pararse a hablar con la gente. Y no solo eso, sino que además ayudaba a los enfermos, recogía limosna para los pobres. Y se le atribuyen diferentes milagros. Son hechos que los narra su biógrafo. Dice Fray Andrés Abreu que tenía el don de profecía. Por ejemplo, decía: arrepiéntete porque tu vida dura nada más que lo que dura un día. Y efectivamente, esa persona murió tal como había profetizado el lego franciscano. Otras veces era como un globo de luz que no se podía explicar cómo podía haberse producido aquella especie de luz que parecía celestial. No fue una sola vez, fueron varias. Y el don de levitación, que además hay testigos, numerosos testigos, que vieron a nuestro fraile levantar vuelo. Si me ha llegado a fascinar esta historia, es por la creencia popular de la existencia, de la realidad de aquel vuelo. Extiende los brazos en cruz y se pone a levitar. Y además va volando textualmente desde la Peña de Francia hasta la Plaza del Charco, con el asombro absoluto de los vecinos del Puerto de la Cruz en aquel momento, que luego van a testificar en favor de esto que acaban de ver. En este caso, como historiador, a mí me gustaría ver los testimonios de los testigos en un auto de Inquisición, pero no los tenemos, solo tenemos al biógrafo. El personaje es real, como fueron reales sus penitencias. Como fue real que conoció a la siervita. El ángel tocará la trompeta. Y como fueron reales sus 40 años de Recoleto descalzo en San Diego del Monte, en San Cristóbal de la Laguna, en los que predicó la proximidad del juicio final. Y él empezó a tener la costumbre tenaz y tosuda de hablarle a todo el mundo del juicio final. Era una realidad que iba a suceder,
que debían dejar el pecado y dedicarse a la virtud. ¡Llega al infierno! También sabemos que debido a su fama de santo, tras su muerte se comerció con reliquias. Vivió 61 años, su muerte fue impresionante y conmovió a todos los laguneros y a la sociedad tinerfeña cuando se supo en general. Y lo enterraron pronto porque, saben, las reliquias era coger trozos de su cuerpo o de su hábito. Todos saben que soy hombre de ciencias, pero puedo intuir que no fue Fray Juan de Jesús un hombre corriente. Puede que nunca se haya elevado del suelo, pero sí pudo elevar la fe y la esperanza de los que más lo necesitaron. Intuyo, pues, que en su tumba descansa un hombre bueno. Una vida increíble, sembrada de numerosos y supuestos milagros. Andrés Brito, bienvenido a la Isla Misteriosa. Un placer estar aquí como siempre, José. Muchas gracias por invitarme. ¿Es posible encontrar en la historia de Canarias a un personaje que canalice, que centralice tantos aparentes prodigios? Es un laboratorio vivo en su momento de lo que es la mística y sobre todo me encanta que sea un personaje que está siendo reivindicado en nuestros días. Y estamos hablando, y has dicho muy bien, de un hombre absolutamente formidable en todos los aspectos, pero de manera particular en esos fenómenos místicos que hoy en día siguen siendo paradigmáticos y que son también objeto de estudio de los expertos. Bueno, hay uno especialmente llamativo que bate todas las marcas, ¿no? Que esa levitación, bueno, yo no sé si hay un caso que se le pueda comparar por la duración y la longitud del territorio que se le atribuye haber recorrido. Y no solo eso, José, sino además también por los testigos que certifican que esto sucedió, que además, bajo juramento, tuvieron que hacer una declaración de que, en efecto, habían sido testigos de que en el momento en el que él estaba en la ermita de Nuestra Señora de la Peña, extiende los brazos y comienza a volar recorriendo un enorme territorio hasta la Plaza del Charco en el Puerto de la Cruz, que ya es decir. Esto es curioso, la gran cantidad de testigos. ¿Nos podemos fiar de este tipo de documentos que llegan hasta nuestros días? Yo estoy totalmente convencido de que sí, por una razón muy sencilla, y es que estamos hablando del siglo XVII, en el cual todavía un juramento y la palabra de una persona valía lo que a lo mejor ya no vale hoy. Es decir, no solamente era el poder certificarlo con una firma, sino que ante Dios, según la creencia de aquella gente, era mucho más complicado que mentieran bajo ese juramento. Nada menos que el Peñón del Fraile, en el Puerto de la Cruz, se llama así gracias a que era allí donde él se iba a meditar, a rezar, a entrar en contacto con Dios. Hoy en día es un sitio que se puede visitar y que en realidad es una reliquia, pues, del tamaño de un peñón. Hubo algo que ya llamó la atención sobre el pequeño Juan de Jesús, y era que interpretaba los sueños. Iba muchísima gente con sueños que a lo mejor les habían resultado muy simbólicos a que él se los interpretara, y de manera particular eran sueños que tenían un carácter premonitorio. Es ahí en donde comienzan ese tipo de sucesos paranormales en la vida de una persona que hasta ese momento era totalmente normal. Fue mirado en su momento también con cierta desconfianza, no sé si envidia sería una palabra apropiada, por algunos incluso de los suyos, ¿no? Efectivamente, y ese es el motivo por el cual lo trasladan al convento de San Diego, al monasterio de San Diego en La Laguna, desde el Puerto de la Cruz, porque era, y entiéndeme la palabra, molesto, ya que perturbaba la vida conventual. Además, fue atrayendo a multitud de gente, de tal forma que él se convirtió en director espiritual de, pues, por ejemplo, la alta sociedad de Tenerife en aquel momento, y de un personaje del cual ya hemos hablado también en la Isla Misteriosa, Sor María de Jesús, la monjita incorrupta de La Laguna. Él se quitaba de su comida para dársela a los pobres, consolaba a las prostitutas que se encontraba por la calle y sobre todo a aquellas personas que tenían algún tipo de discapacidad. Recordemos que a él le falta el ojo izquierdo, porque sufrió malos tratos por parte del tonelero que lo tenía en Garachico empleado, ¿no? En la infancia. Bueno, al igual que hoy, en la sociedad de su tiempo había enormes desigualdades, y se cuenta que se echaba a la calle para predicar el final de los tiempos. No sé si desde un punto de vista apocalíptico o el final de esa sociedad desigual.
Tienes toda la razón. De hecho, cuando hablamos del final de los tiempos, y esto nos daría para otro programa, tenemos que puntualizar muy bien, porque la gente lo entiende mal. Es decir, entienden que se va a acabar la Tierra o que va a caer un meteorito. No, estamos hablando del final de una época, estamos hablando del siglo XVII, en donde comienzan una serie de cambios sociales, estructurales, de pensamiento, se abre más al mundo científico, y no olvidemos también, José, que aquí nos encontramos con una figura que tuvo una gran importancia en la vida social de aquel momento en la isla de Tenerife. Bueno, le envían a San Diego del Monte para apartarlo, pero creo que hasta le hacen un favor, porque aquel lugar parece especialmente diseñado, creado para cultivar, ¿no?, el espíritu, ¿no? No solamente eso, sino que hoy en día sus restos se encuentran ¿En ese allí. lugar? Sí, están allí. Es muy bonito encontrar esa lápida, en el cual aparece de manera continua la humildad de este hombre maravilloso que renunció a todo ese tipo de boato que podría haber vivido y que le podría haber facilitado enormemente la vida, con tal de seguir ejerciendo la caridad de una manera ímproba, que es lo que hoy en día estamos reivindicando para su beatificación. Andrés, ¿cómo fueron sus últimos momentos y qué ocurre cuando fallece? ¿Cómo reacciona la sociedad de su tiempo? Él muere con 71 años y muere justamente a raíz de las enfermedades que él estuvo viviendo debido a las carencias que fue padeciendo y también a las mortificaciones. Estamos hablando de un tipo de espiritualidad muy dura, más allá de lo que era incluso concebible para la salud de una persona, ¿no? Y toda la sociedad le ayudó, la sociedad de Tenerife. Luego, como te cuento, cayó en el olvido, nadie sabe muy bien por qué, y es maravilloso que estemos reivindicando la figura de Fray Juan de Jesús, que creo que tiene mucho futuro por delante, sobre todo cuando su causa de beatificación siga adelante y tengamos un nuevo santo canario. Una figura, un personaje apasionante que, como tantos otros, continuaremos investigando. Andrés Brito, muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. Ha sido un placer, gracias a ti. Nosotros continuamos aquí en la Isla Misteriosa. Ponemos rumbo a otra apasionante historia. Teología para gente corriente es una producción de Andrés Brito Enterprise Productions para el Departamento de Programas de YouTube Internacional.